más que nada en membranas, en membranas celulares, serían las proteínas y los minerales, o reguladores de ciertas enzimas o funciones, que serían las vitaminas, los minerales y el agua, ¿sí? Y según su composición nutricional, hay 6 grupos básicos, que serían los que están en esta tabla, ¿sí? Un grupo de alimentos complementarios que son los que están en menor cantidad. Básicamente podemos definir un nutriente como las sustancias presentes en los alimentos que contribuyen a satisfacer las necesidades de materia y energía del organismo o que resulten indispensables para los procesos metabólicos. Básicamente los podemos dividir en los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Por qué lo llamo macro y esto lo llamo micro, chicos? ¿Por el tamaño que tienen? ¿Por qué digo macro y micro? Por la cantidad también, ¿no? Básicamente por la cantidad, ¿sí? No tiene nada que ver el tamaño. Tiene que ver básicamente la cantidad, porque las vitaminas son muy grandes y son micronutrientes. Básicamente, exactamente tiene que ver por la cantidad. Nuestra materia, básicamente, se va a dedicar a los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, el agua, ¿sí? Básicamente nos vamos a dedicar a esto. Igualmente no quiere decir que no vamos a ver nada de micronutrientes, porque por ejemplo, una de las determinaciones más importantes que vamos a ver, no la vamos a hacer, pero la vamos a ver hoy, es la determinación de cenizas de un alimento, que sería indirectamente la cuantificación de minerales, de todos los minerales presentes. Entonces, algo vamos a ver. Pero lo más importante es que vamos a ver la parte más de este, macrocomponentes. Las funciones de los nutrientes, ¿cuáles son? Energéticas, básicamente acumulan energía y nos dan energía. Los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Estructurales, que forman estructura, membrana. Agua, lípidos, sustancias nitrogenadas. Cuando digo sustancias nitrogenadas, ¿cuáles serían esas sustancias nitrogenadas principalmente? ¿Cuál es Nitro. el... ¿Cómo? Hola, Daniela. No estaba pensando en voz alta, no me di cuenta que tenía Ah, pero Sería. ¿cuáles les parece a ustedes cuáles son los compuestos nitrogenados más importantes que tenemos en nuestro organismo? ¿Dónde sacamos el nitrógeno? ¿Dónde está presente el nitrógeno? En estos grupos, ¿dónde están presentes el nitrógeno? ¿Los hidratos de carbono tienen nitrógeno? Chicos, No, cursaron las orgánica. proteínas, ¿no? Las proteínas. Los aminoácidos, claro. Exactamente, las proteínas. Por favor, necesito que para esta materia hayan cursado orgánica, sí o sí, y los que la cursan bastante, que la refresquen, ¿sí? Para mí es súper importante que cursen, que sepan química orgánica para esta parte. Es muy importante. Bueno, dijimos estructurales, agua, lípidos, sustancias nitrogenadas y minerales, estos serían las proteínas, metabólicas y actividades enzimáticas, que serían las vitaminas y los oligoelementos, ¿sí? ¿Qué son los nutrientes esenciales? ¿Ustedes saben algún ejemplo de algún nutriente esencial, algún compuesto que sea un nutriente esencial que necesitemos? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí dice, ¿no? El organismo no los puede sintetizar, entonces sí o sí los tenemos que consumir, los tenemos que comer, porque no los podemos sintetizar. Y son muy importantes porque los necesitamos, por ejemplo, para la síntesis de proteínas que sean estructurales para nuestro organismo, que sean de vital funcionamiento. Entonces, los necesito sí o sí. ¿Se les ocurre algún compuesto? Yo lo nombré hace un rato igual, y dije un ejemplo. ¿Alguno? Todos los aminoácidos, por ejemplo. Sí, pero todos los aminoácidos. Claro, los 6 esenciales, 6 eran 8, son 8. 8. Sí, bien, los esenciales, exactamente. O sea, hay 8 de los aminoácidos que sí o sí los tenemos que consumir, ¿sí? Sí o sí, de alguna manera. Y básicamente, bueno, después lo vamos a ver más adelante, están presentes en productos cárnicos esos, no están presentes en productos vegetales. Entonces es un tema para las personas que son vegetarianas o veganas, porque los tienen que suplir de alguna otra manera, ¿sí? Pero bueno, eso es muy importante.
Y después vamos a ver otros compuestos que son esenciales también, que no son esos, pero hay minerales, hay ácidos grasos esenciales. Bueno, vamos a ver otros. ¿Cuáles son las funciones de estos nutrientes en el organismo? Bueno, esto más o menos lo vimos antes. Energéticas ya dijimos, estructurales, metabólicas y actividades enzimáticas, las vitaminas y los oligoelementos. Los nutrientes esenciales son los nutrientes requeridos para la función fisiológica normal que no pueden sintetizarse en el cuerpo y por lo tanto deben obtenerse de una fuente alimenticia. ¿Sí? Ejemplos, tal como dijeron recién, aminoácidos, algunos ácidos grasos omega 3, el EPA y el DHA. ¿Les suenan EPA y DHA? ¿Lo tienen ahí en algún rincón de su Sí, en memoria? análisis de sangre suena un montón, No, ¿no? no, no, vos me estás comiendo con colesterol, me parece, que dice HDL, Ah, LDL, no puede sé ser. qué. No, eso no se mide. Son ácidos grasos que son esos que yo les comentaba que son esenciales y que básicamente están presentes en fuentes animales como pescado y también en fuentes vegetales como algas. Lo más común que nosotros estamos conociendo y consumiendo es el ALA, el ácido alfa-linolénico, que es el que está presente en aceites vegetales, aceite de chía, aceite de lino, en esos están, pero no, ese no es el esencial. Después igual vamos a verlo en detalle cuando hablemos de ácidos grasos, pero sepan que también hay ácidos grasos omega 3 que son esenciales. Y también hay vitaminas, la A, la D, la E y la K. Y los que no son esenciales son importantes igualmente para el organismo, no quiere decir que solamente tengo que consumir esencial, ¿no? Sí o sí tengo que cubrir lo que necesito para los esenciales para que el funcionamiento del organismo sea correcto, y además tengo que tener otros nutrientes que consumir que ayudan también a mejorar la salud. Por ejemplo, el consumo de fibra y de vitamina C. ¿Sí? Todos sabemos que la vitamina C, obviamente, está relacionada con el correcto funcionamiento del organismo. Ah, chicos, el Zoom se corta en un rato y por mail les voy a mandar otra dirección de Zoom para que nos sumemos desde la casilla de mi esposo, porque vieron que ahora el Zoom no te deja 2 veces seguidas con poco tiempo. Así que nos volvemos a conectar cuando se corta, ¿sí? Ahora les mando el mail. Bueno, entonces, los aminoácidos esenciales son estos, que están acá. 9, mira acá hay 2 y 9 son, no son 8, son 9. Y los ácidos grasos esenciales que dijimos es el ALA, esto no es esencial, esto está mal, porque el ALA es un precursor de EPA-DHA. En realidad no es que esté mal, sino que no es el compuesto en sí que es el esencial, sino que es el EPA y DHA, que se obtienen a partir de y el omega 6. Nosotros en nuestra dieta, ¿cuál es el problema? Que tenemos muy desbalanceada la relación entre omega 3 y omega 6, porque básicamente consumimos omega 6, ¿sí? Porque está presente en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces tenemos el equilibrio demasiado desplazado hacia omega 6. Entonces, este es el alimento que tiene algún nutriente específico, sería lo que está en verde, ¿no? Es el compuesto dentro de una matriz alimentaria. Lo consumimos, lo digerimos, lo liberamos a través de la digestibilidad y la bioaccesibilidad, y este compuesto lo tenemos que absorber, ¿sí? Tiene que pasar por la pared intestinal, se tiene que absorber, y acá están las células, empieza a migrar, se empieza a transferir, y cuando pasa al sistema circulatorio se empieza a transportar y va hacia el órgano target, hacia donde tiene que funcionar, el órgano blanco, ¿sí? Y entonces ahí lo que se mide es lo que sería la bioactividad o la actividad biológica, que es a donde a nosotros nos interesa que ese compuesto funcione, que tenga la función específica para la cual lo estamos ingiriendo. Esto es todo un estudio. Se hacen estudios de bioaccesibilidad o digestibilidad, que se ve la fracción de compuesto que es liberada de la matriz alimentaria en el tracto gastrointestinal y se convierte en accesible para su absorción. La bioactividad es ver cuán activo es la capacidad de un compuesto activo de generar la respuesta fisiológica deseada, que para el cual lo estoy consumiendo. Por ejemplo, si consumo la fibra, lo quiero consumir para ayudar a eh,
la función del intestino. Si consumo omega 3, quiero ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares. Entonces tengo que ver que realmente funcione para eso. Y la biodisponibilidad, cuán disponible está en esa matriz que yo estoy armando. Si yo, es lo mismo consumir ese activo en una leche, en un pan, en una barrita de cereal. Entonces tengo que saber cuánto de ese nutriente realmente se absorbe por mi organismo y cuánto realmente se utiliza. Entonces, por eso es muy importante conocer lo que es la biodisponibilidad, ¿sí?, de un compuesto, porque es muy importante conocer en qué matriz lo voy a poner, cuánto se va a absorber y realmente en qué cantidad se va a utilizar. Entonces, que esté presente ese nutriente no me asegura para nada que esté aprovechado en el organismo. No sé si ustedes se acuerdan que hay unos panes que tienen semillas de lino, ¿se acuerdan? Y que tienen un corazoncito y dice omega 3. Creo que es de una marca muy conocida de panes. ¿Se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? Yo no los he visto. ¿No? No. Sí, Es creo que por un... ahora no me sale la marca del... Ahora creo que vamos a ver un ejemplo. Es Bimbo. Una de las marcas que tiene es Bimbo, o si no hay unas galletas crackers de Granix que también vienen con semillas y dicen ricas en omega 3 y eso. Y eso realmente está bien, lo tienen. Si yo hago el análisis de omega 3, lo voy a encontrar ahí. Pero para mí no se absorbe, porque yo no tengo las enzimas que tiene un pajarito para romper la semilla y a partir de ahí hacer biodisponible el compuesto que quiero consumir para mejorar mi salud. Entonces, que esté presente no me asegura que realmente me vaya a servir y vaya a cumplir la función por la cual lo quiero. Estoy pagando de más por un alimento, pero que en realidad es engañoso, porque no me va a servir para lo que yo quiero. Entonces ahí realmente tengo que conocer lo que es la digestibilidad y la biodisponibilidad de ese compuesto, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que están implícitas en esos estudios? La matriz del alimento, los factores del alimento, tanto la matriz como la forma química, y los factores de las personas, ¿sí? Si hablamos de lo que es la matriz del alimento, puede ser que el nutriente, el nutriente esté bloqueado porque está unido a algo que no me deja bioabsorberlo o que esté dentro de una semilla, entonces no lo puedo liberar porque no tengo las enzimas en mi organismo necesarias para liberarlo, entonces está bloqueado, está presente pero está bloqueado. Puede ser que hayan inhibidores o potenciadores de la biodisponibilidad, tengo que conocerlos, y lo más importante es que tiene que haber un balance de nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo vitamina D, es muy importante porque contribuye a lo que es la absorción de calcio, ¿sí? Entonces tengo que conocer cuánta vitamina D y si lo estoy consumiendo con algo con calcio o no. Y la forma química que tiene también, porque el estado de oxidación de los minerales es muy importante porque en función de eso va a estar relacionada la digestibilidad y la biodisponibilidad. Y obviamente los factores, no es lo mismo una persona, un nene, una persona, un adolescente, una mujer, un hombre, una mujer embarazada, un adulto mayor, o sea, los requerimientos que tienen las personas a diferentes edades y etapas son completamente diferentes y están relacionados obviamente con todos estos factores que les dije, ¿no? Por ejemplo, un caso es la absorción de la vitamina B12, que depende muchísimo del estado de la mucosa gástrica y ahí ya tiene que ver con el estado de salud de la persona. Entonces, hay que conocer como en general a la persona para poder después conocer la biodigestibilidad y la biodisponibilidad. La vitamina B12 no es la que se suplementa a los veganos. Sí, también, porque también está presente en productos cárnicos, sí. Sí, sí. Y aparte eso es una de las vitaminas esenciales, así que es muy importante que la suplementen. Bueno, y respecto a la matriz alimentaria, fíjense que hay la presencia de factores antinutricionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estos factores antinutricionales? Que pueden disminuir o impedir la capacidad de asimilar algunos nutrientes esenciales por parte de nuestro organismo, ¿sí? Y pueden estar presentes en el propio organismo o si lo comemos junto con otros alimentos,
Si comemos ese compuesto activo junto con otros alimentos, puede ser que sin saberlo lo estemos inhibiendo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Se inhibe todo lo que es la capacidad proteolítica de algunas enzimas. ¿Y cómo puedo hacer eso? Algunos tratamientos térmicos que hago para hacer inocuo, o sea, para el tema de inocuidad de un alimento, puede inactivar estas enzimas, ¿sí? Entonces tengo que saber también qué otro tratamiento se le pudo haber hecho. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Del alimento, del nombre común que tiene ese alimento, como lo conocemos, la concentración en donde se encuentra ese compuesto importante y la enzima que es, en este caso la enzima que es inhibida. Bueno, lo que dice es que básicamente esto en alimentos crudos no pasa, cuando se va a aplicar un tratamiento térmico, pasa esto y entonces no voy a poder aprovechar estos factores. Entonces es algo antinutricional, porque estoy degradando los compuestos que yo quiero. En cambio, en alimentos cocidos voy a poder aprovechar mejor las proteínas. Bueno, me queda un minuto. Cortamos acá, así empezamos a hablar desde acá, ¿sí? Del ácido fítico y de sus sales. Cortamos acá y ya les mando entonces el link para... Y ahí cierro y les mando el link para volvernos a conectar. Bueno, seguimos entonces con esto. Cualquier cosa, si ven que hay alguien más para sumarse, me avisa. Bueno, creo que estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos acá. Bueno, entonces lo que decíamos es que un ejemplo de bloqueo de nutrientes es el ácido fítico y sus sales, ¿no? ¿El ácido fítico qué es? Se usa mucho, ¿dónde está presente? Mejor dicho, está en semillas de cereales y leguminosas y que tiene como característica que es un almacenamiento de fósforo en las semillas. Para eso se usa muchísimo, para eso lo usan en las semillas, como para guardar fósforo. Eh, y básicamente, ¿cuál es el problema? Es que ¿cuál es el problema? Es que es uno de los principales antinutrientes de cereales y de legumbres, ¿sí? Como está presente en forma de complejos insolubles, no son asimilables por el organismo. Está unido generalmente a proteínas, ¿sí? Puede ser complejo proteína-fosfato y a pHs ácidos, y proteína mineral fosfato a pHs básicos. Y los iones, los cotraiones con los cuales se está formando complejo, calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, con todos esos forman fitatos. ¿Y cuáles son las soluciones a para sacarme de encima este antinutriente? Porque el problema de esto es que reacciona básicamente con el tema de las proteínas, forma complejo, y no tengo biodisponible entonces las proteínas, ¿sí? Que yo las necesito para mi organismo, que tienen los aminoácidos esenciales que yo necesito. Entonces me tengo que sacar si consumo muchas semillas o muchos productos muchos farináceos, tengo este problema. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Una buena molienda y un triturado de las semillas para intentar sacármelo de encima, poner en remojo y germinar las semillas, y si no, agregar una enzima que se llama fitasa, que se agrega durante el amasado, ¿sí? Entonces, lo que hace también es romper esas uniones y entonces liberar la proteína,
¿sí? Entonces corta los fosfatos del ácido fítico, y entonces ahí sí no puede formar estos complejos. Acá está la estructura del ácido fítico, el ácido fítico ionizado, y unido con ciertos metales y proteínas, ¿sí? Esto es lo que nosotros no queremos que pase, por eso de alguna manera tenemos que eliminarlo. Entonces, el caso del hierro, otro caso, ¿no? Veamos el caso del hierro que bloquea nutrientes también. Entonces, nosotros tenemos, y lo necesitamos el hierro, es muy importante, ¿sí? Es un nutriente muy importante en nuestra dieta, eso lo sabemos. Entonces, puede venir el hierro hemo o el hierro no hemo, ¿sí? El hierro hemo es de origen vegetal, está dentro de lo que es la hemoglobina o la miohemoglobina, es de fácil absorción, y tiene menos influencias de inhibidores de la absorción. Por eso si consumimos productos cárnicos, no es tan importante, salud, el bloqueo de nutrientes. Entonces, fíjense cómo está el hierro en la parte, en los productos cárnicos, ¿sí? Fíjense que está formando un tetapirrol, ¿sí? Este brinda protección porque es como que está en el medio el hierro y entonces está protegido por todo el pirrol que lo rodea. Entonces puede formar complejos con el ácido, entonces ya no está disponible para formar estos complejos con el ácido fítico. En cambio, y si consumimos hierro no hemo, que básicamente es de origen vegetal, este es poco soluble en las condiciones intestinales, o sea, no es de buena absorción, no se absorbe fácilmente, y a pHs ácidos pasa de hierro 3 a hierro 2, ¿sí? Y la forma ferrosa forma complejos solubles relativamente estables, y eso, si forma esos complejos, ya no lo tenemos disponible. La biodisponibilidad entonces se ve afectada, se ve muy afectada por otros componentes de la dieta. ¿Con qué otra? Ay, perdón. ¿Con qué otro alimento lo estamos ingiriendo? Por ejemplo, si lo consumimos con té, puede bajar hasta un 60%. Si lo consumimos con café, hasta un 39%. El calcio también puede disminuir la biodisponibilidad del hierro entre un 30 y un 50% cuando se consume en la comida principal, ¿sí? Entonces es muy importante cómo baja la absorción, que puede bajar entre el 2 y el 20% en función de con qué estamos consumiendo este hierro no hemo. Por eso les digo que es muy importante conocer también el resto de los alimentos que estamos ingiriendo, ¿sí? También dice que el ácido ascórbico potencia la absorción de hierro. Entonces, la función energética básicamente se calcula como el gasto energético total del organismo, que está puesto como el metabolismo basal más otros gastos. Del metabolismo basal básicamente es el 60 al 75% de la energía que consumimos, que es la energía necesaria para mantenernos en todo nuestro organismo en el correcto funcionamiento. Y como les dije anteriormente, hay un montón de factores que influyen. El sexo, la edad, la temperatura corporal, la ingestión de la clase, el tipo de alimentos que estamos ingiriendo, la calidad, y la altura, el peso y el área corporal. Y por definición podemos decir que es la energía necesaria cuando el organismo está en reposo, no dormido, a temperatura confortable, 12 horas después de comer, ¿sí? Entonces, los otros gastos de energía, para que hacer este cálculo, básicamente se van en lo que es termorregulación, consumo de alimentos, actividad muscular y crecimiento, ¿sí? Entonces, lo más importante es que haya un equilibrio energético entre lo que es el ingreso de energía y el gasto de energía. Tiene que haber un equilibrio y es muy importante ese equilibrio, ¿sí? Bueno, muchas veces no es fácil de cumplir, porque muchas veces nos gusta ingerir más que lo que gastamos, ¿no? O no la calidad de alimentos que correspondería que tengamos que ingerir. Pero bueno, esto es algo más ideal. Entonces, fíjense las kilocalorías por gramo que nos dan diferentes fuentes de energía. Y lo que más nos da, es lo que más nos gusta consumir, desgraciadamente, que son los lípidos, que dan 9 kilocalorías por gramo, y el alcohol, que da 7 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces es muy importante conocer las kilocalorías por gramo que da cada una de las fuentes de energía que estamos consumiendo para hacer los cálculos después. Igual eso supongo que cuando vean legislación lo van a ver más en detalle, porque bueno, aparecen los rótulos, ¿no?
Bueno, y el requerimiento de nutrientes que tenemos un requerimiento mínimo, óptimo y excesivo. El mínimo es para estar vivos, ¿sí? Para que funcione mínimamente nuestro organismo. El requerimiento óptimo es el compatible con lo que sería un buen estado de salud, y el excesivo es perjudicial para la salud. Entonces, este mínimo, ¿cómo se calcula, no? Se calcula con respecto a la ingesta diaria recomendada, la IDRA, que se definió en base al requerimiento proteico de operarios de fábricas de soldados. Esta fue la primera vez, la primera aproximación que se hizo para hacer un cálculo de lo que sería una ingesta diaria recomendada, ¿no? Y se calcula para cada uno de los nutrientes. En este caso lo hicieron para las proteínas. Entonces, como dice, en la actualidad se evalúan todos los nutrientes y es la cantidad a consumir de un determinado nutriente, en este caso podemos hablar de proteínas, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los individuos de una población. Por eso, la IDR lo que nos da idea de cuánto tendríamos que consumir de un determinado compuesto para que nuestro organismo cumpla con lo mínimo necesario para su correcto funcionamiento. Por eso es bastante importante conocer este valor. Entonces, ¿qué tiene en cuenta? Factores del organismo, cómo puede aprovechar ese nutriente, pero no tiene en cuenta las necesidades adicionales, por si uno está enfermo, o si uno está embarazado, o una mujer embarazada, o tiene algún trastorno en particular. Eso no está tenido en cuenta, ¿sí? Y considera que los requerimientos energéticos y de los otros nutrientes están todos cubiertos. Acá únicamente nos estamos focalizando en lo que es la parte de proteína, ¿sí? Que son básicamente los compuestos nitrogenados, como vimos antes, más importantes y más abundantes que tenemos, y que tienen diferentes funciones en el organismo, y también tienen muchas funciones desde el punto de vista tecnológico. Por eso es muy importante para ustedes que estudian alimentos conocer muy bien la parte proteica. Para el organismo, ya dijimos, pueden ayudar a construir células, tejidos, actividad enzimática, funciones inmunológicas, a lo que es toda la parte de contracción y relajación muscular. Eso es muy importante también, la parte de carne, de productos cárnicos, nos da idea de cuándo hay que consumir ese producto cárnico. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, y después lo van a ver cuando vayan a, creo que es en una materia que hacen visitas a frigoríficos y eso. Bueno, en esa materia también van a hablar bastante de esto. Hay un transporte, y también para el transporte activo de membranas. Las funciones de en los alimentos son muy importantes, como les dije anteriormente, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Contribuyen al sabor, al color, al olor, forman geles, pueden formar geles, espumas y masas. O sea, para todo esto, bueno, la gelatina básicamente es pura proteína, ¿no? Y también, como son anfifílicos, pueden estabilizar dispersiones o emulsiones. Este tema igualmente lo vamos a ver, todo lo que es proteínas, en detalle más adelante, la próxima clase en realidad. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál es el nivel de seguridad de ingesta, en este caso de las proteínas, ¿no? Y si tenemos alguna pérdida, saber desplazar la pérdida, síntesis de nuevos tejidos, y cubrir las necesidades para, como dijimos, otros estados fisiológicos. La cifra aconsejada para consumir para adultos sería de 0,8 gramos por kilo de peso corporal por cada persona por día, ¿sí? Y lo más importante es que estas proteínas sean de alto valor nutritivo, o sea, que el nitrógeno retenido versus el nitrógeno ingerido sea alto. Eso quiere decir que estoy aprovechando realmente todo lo que estoy ingiriendo. Obviamente tiene que ser de buena calidad y de buena digestibilidad, que es lo que está relacionado con lo que se absorbe, con lo que se ingiere, y con la calidad, con lo que se retiene y lo que se absorbe, ¿no? Queremos que este nitrógeno retenido sea alto para cubrir todas las necesidades biológicas que tenemos en el organismo. Esto es lo mínimo que necesitamos consumir para que nuestro organismo esté funcionando correctamente. Y lo más importante es hablar de la calidad nutricional de las proteínas, como les dije, cómo se estudia eso. Eso hay un apunte, que se los dejé en el campus también, por si quieren leer más de este tema.
Para saber esa calidad de la proteína hay diferentes métodos. Hay métodos biológicos, métodos químicos y métodos microbiológicos. Los métodos biológicos son los que se hacen con animales en vivos, ¿no? Se intentan dejar de hacer, pero bueno, se le da de comer y se le saca sangre y se ve cómo va evolucionando el perfil nutricional del animal. Y permite conocer entonces la biodisponibilidad, porque se le da de comer y ve cómo pasa el torrente sanguíneo. Los métodos químicos son los que más se usan, pero no son tan exactos. Obviamente que los métodos biológicos son los más exactos. Lo que hacen es correlacionan medidas biológicas y no evalúan el grado de utilización de las proteínas. Y los métodos microbiológicos básicamente importan información acerca de la biodisponibilidad de los nutrientes que están en cantidades muy pequeñas. Los métodos, como les dije, son los más exactos. Y hay diferentes factores que afectan a lo que es la digestibilidad, que es la estructura de las proteínas. No sé si recuerdan cuando vieron química orgánica que hay diferentes la forma de plegarse de las proteínas, que pueden tener una estructura terciaria, cuaternaria. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Bueno, en función de cómo está plegada la proteína, nos dice cómo es la digestibilidad, cuán fácil es de que entren las enzimas para poder romperla. Bueno, como dijimos anteriormente, la presencia de factores nutricionales y la unión a componentes de los alimentos y el procesado del alimento. Fíjense que la mayor digestibilidad de las proteínas está en lo que es productos animales, huevo, leche, queso, pescado, carne, ¿sí? En las que son de origen vegetal son un poco más complicadas. Bueno, bueno, acá en realidad lo que estaríamos viendo es lo que es la biodisponibilidad, ¿sí? De los alimentos. Fíjense que pasamos de los aminoácidos a las proporciones adecuadas y a la síntesis proteica, que es lo que nosotros nos interesa, que sería el requerimiento básico para que una proteína sea de buena calidad, ¿no? Se tiene que absorber bien y básicamente las necesidades de estos aminoácidos que nosotros vamos a tener está, o sea, no es un dato caprichoso, ¿no? Sino que es algo estudiado, en donde el patrón de Academia Nacional de Ciencias en el 2002 de Estados Unidos decidió a través de un score de una proteína ideal, saber cuál es el valor proteico que tiene determinada proteína X que estamos ingiriendo. Entonces lo que hace es comparar los aminoácidos de una proteína ideal con esa que nosotros queremos consumir y así saber más o menos cuál sería el porcentaje de digestibilidad proteica que tendría esa proteína. Bueno, y también tiene mucho que ver, obviamente, con el estado nutricional inadecuado, ¿no? Si yo no consumo una buena calidad de proteínas, voy a tener diferentes posibles malnutriciones, ¿sí? Una prexia primaria que depende más de los nutrientes, que es más social. Hay diferentes enfermedades relacionadas que se llaman, bueno, marasmo, que es la que más que nada se da en los chicos, y está más que nada dada en lo que es la sobrealimentación. Se ve mucho en obesidad, diabetes, hipertensión. Es una alimentación básicamente mal balanceada, ¿sí? Y lo que sería la malnutrición secundaria, que depende más del organismo, que ya es más individual, eh, y es la falta de proteína antes de los 18 meses de vida de los bebés, ¿sí? Y eso puede generar trastornos muy graves, que son irreversibles. Trastornos metabólicos, hormonales, funcionales. Por eso es muy importante la dieta de los bebés hasta los 18 meses de vida, porque es donde se empieza a formar todas las uniones celulares, todo lo que es la parte de tejido. Entonces, no hay nutrientes necesarios para poder formar todo eso, se empiezan a generar trastornos muy importantes e irreversibles. Bueno, y también están los alimentos que... A ver, por esto que no puedo ver. Así. Los alimentos enriquecidos, que según nuestro Código Alimentario Argentino, después vamos a ver específicamente, vamos a hablar del Código Alimentario Argentino, pero es como la Biblia para nosotros, porque es donde está regulado todo lo que tiene que ver con los alimentos. Los define como aquellos que han
sido adicionados con nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, con el objetivo de resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de carencia colectiva. Entonces, como nos falta eso, ¿qué hace la autoridad sanitaria? Dice, ¿cuáles serían estos tipos de alimentos que tendríamos que agregarle estos nutrientes que faltan? ¿Y cuál sería, qué tipo de nutriente es el que falta? Entonces, a través de un reglamento, una normativa, que es de cumplimiento obligatorio, el código legisla que hay que agregar esos nutrientes a lo que nosotros consumimos, ¿no? ¿Y con qué función? La idea es contribuir a la mejora de la carencia de nutrientes por parte de la población. Entonces, la idea es saber cuáles son los requerimientos, de la concentración, y la idea es prevenir patologías endémicas. ¿Alguno se acuerda de alguna de estas leyes? Bueno, acá se las resumo algunas. La Por sal ejemplo, y la la de harina, sal, me la acuerdo. ay, espérense. Fíjense que hay un decreto que lo que dice es que hay que sí o sí incorporarle yodo. Fíjense que nuestra sal siempre dice sal iodada, que es para prevenir lo que es el bocio en nuestra población. Después también la fortificación de la leche con hierro para para reducir problemas en niños pequeños y en mujeres embarazadas por malformaciones, ¿sí? Y también está el de harina con ácido, está adicionado con hierro y ácido fólico. Bueno, también tiene tiamina, riboflavina, niacina. La idea es prevenir anemias y malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida. Y esto básicamente, ¿por qué en estos alimentos? Porque son todos de consumo masivo. Entonces, la población sí o sí va a consumir eso. Entonces, con eso se aseguran de que lo estamos consumiendo diariamente, ¿sí? Y la deficiencia de hierro está considerada la más común de todas las deficiencias nutricionales en el mundo, no es un problema nuestro. De hecho, Argentina es uno de los países que tiene menos casos de anemia por el alto consumo de carne que tenemos, ¿sí? Bueno, de esta presentación nada más. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora? Esto es muy general, ¿no? Es como la presentación de la parte en general de los alimentos y de los macronutrientes que nos interesan a nosotros. ¿Tiene alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe, por ahora todo bien. Bueno, buenísimo. Entonces ahora vamos a pasar a la de legislación. Esperen que no lo tengo. A la de legislación, que sería esta, y ahora comparto. Cuando se vuelve a cortar este Zoom, volvemos al anterior. Y vamos a hacer así hasta que termine la clase. Igual, no se preocupen que no van a ser las 4 horas, pero esto de las herramientas virtuales es así que le vamos a hacer. Antes teníamos que la facultad había pagado el tema de Meet, pero bueno, ya no lo tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es rotulado y legislación de los alimentos ahora, ¿sí? Lo que les decía, para nosotros nuestra Biblia es el Código Alimentario Argentino. Todos los alimentos que se comercializan en nuestro país tienen que cumplir con lo que está legislado en el Código Alimentario Argentino. Si no está legislado, no quiere decir que por no estar lo puedo utilizar. No, si no está legislado es que no se puede utilizar. Todo lo que está legislado se puede utilizar, siempre y cuando obviamente el código lo acepte. ¿Sí? Es importante eso. Bueno, primero que nada, hay una guía de rotulado de alimentos, creo que se las puse ahí en el campus, si no después se las voy a agregar, si a alguno le interesa en particular me escribe y se la paso, donde define qué es un rótulo, ¿no? Que dice que es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve, hueco grabado, adherido al envase del alimento, todo eso es lo que tiene que ser un rótulo. ¿Y cuál es la función que cumple básicamente? Es informar al consumidor
sobre las características del alimento que va a consumir, ¿sí? La forma de preparación, la forma de manipulación, la forma de conservación, cuánto contenido tiene, las propiedades nutricionales y la fecha de vencimiento, ¿sí? Son datos importantísimos que tiene que tener. Esperen, porque este no era bueno, sí, no importa. Bueno, y entonces, acá están los principios de lo que es el rotulado de un alimento, ¿no? Los alimentos envasados no deben describirse ni presentarse con rótulos que utilice vocablos o cosas que no podamos entender o descifrar, propiedades que no sean o que no puedan demostrarse, eso es súper importante, tiene que demostrarse lo que está escrito, que muchas veces no se cumple, como en el caso, por ejemplo, del omega 3, porque dice que en realidad no dice que ayuda al corazón, pero te dibujan un corazón, te ponen omega 3 y en realidad no es que uno lo puede asimilar, entonces es engañoso. Que destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios del alimento o de igual naturaleza. Algunos ciertos tipos de alimentos elaborados en presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología o elaboración. Bueno, estos son diferentes puntos que dice que tiene que respetar lo que sea el rotulado, ¿no? Y la información obligatoria que tiene que tener el rótulo es la denominación de venta, la lista de los ingredientes, los contenidos netos, la identificación del origen, el nombre, la razón social, la identificación del lote, la fecha de rotulación y la preparación, instrucciones de uso del alimento cuando corresponda. Y básicamente lo que sería el rótulo nutricional, ¿sí? También si tiene aditivos, los tiene que poner, tiene que estar permitidos, tiene que poner por quién está permitido. Y ¿qué alimentos deben llevar rótulo? Básicamente todos, ¿sí? Todos los alimentos y bebidas producidos, envasados y comercializados en el país, y lo que sea Mercosur, todo, aunque sea un caramelo, todo tiene que tener rótulo. Y básicamente, ¿en qué consiste el rótulo nutricional? Es toda la descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Lo más importante de esto, fíjense, en qué tiene que ver con nosotros y con la materia. En que para poder hacer el rotulado nutricional, básicamente tengo que saber hacer las técnicas para cuantificar, porque tengo que decir cuánto tiene, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a intervenir para, cuando nos traen un alimento, lo primero que te dicen es, haceme los proximales, que básicamente, ¿qué serían los proximales? ¿Qué es lo que le hacemos a un alimento en general cuando lo tendríamos que analizar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las determinaciones más importantes que hay que hacer? No se escucha. La cantidad de agua. ¿A vos te parece que en un rótulo No, se le en el hace? rótulo no, en el análisis. En el análisis, claro, análisis, porque eso nos tiene que ver con cuán perecedera puede ser el alimento. Pero no, eso no, el agua no va en el rótulo. Está perfecto lo que estás diciendo. ¿Qué otra cosa? No, proteínas, grasas Proteína. totales, saturadas que Bien, tienen. bien. Minerales también se le mide, ¿sí? Hidratos de carbono. O sea, fíjense que todos los temas, todo lo que se le mide es todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la materia, ¿sí? Por eso la idea es que cuando terminen la materia puedan entonces hacer un rotulado nutricional de un alimento, ¿sí? Una caracterización en general de un alimento. Bueno, ya lo habíamos visto, es lo que les digo, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas. En realidad nosotros vemos grasas acá, en esta parte de la materia vemos grasas totales, ¿sí? Vemos contenido de grasa. Fibra alimentaria y bueno, sodio en particular, no vamos a medir sodio en particular, sino vamos a medir todos los minerales presentes en la muestra. Entonces, la calidad establecida es la medida en que las características del producto satisfacen al consumidor, ¿no? La calidad del alimento, y cumple con atributos propios o con otros atributos.
Los atributos propios es lo que más nos interesa a los consumidores, que serían las propiedades organolépticas, la calidad higiénico-sanitaria, que está relacionada a través de la reglamentación con el valor nutricional. Y básicamente esta reglamentación está generada para proteger al consumidor. Y los otros atributos serían el envase, el rotulado, la presentación, el transporte, la logística, que es súper importante conocer la logística y el almacenamiento, cómo hay que almacenar ese alimento, y básicamente es si está disponible o no durante todo el año. Entonces, ¿cuál es la reglamentación que influye en esto? Hay reglamentación nacional e internacional. La nacional sería el Código Alimentario Argentino y hay normas específicas de SENASA, ¿sí? El Código Alimentario Argentino son un montón de disposiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas y de identificación comercial. Bueno, el objetivo principal es la protección de la salud de la población, ¿sí? Y la idea es que la gente sepa de buena fe qué es lo que está consumiendo, que no me engañen. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ver varios productos que nos pueden engañar y conocer cuándo nos están engañando o no, o qué tipo de fraude se le pueden hacer a diferentes alimentos. Es un reglamento técnico, básicamente, y dicen actualización permanente. Bueno, no es tan permanente, porque modificar el código no es algo tan fácil, ¿sí? Y en la parte internacional tenemos el Codex Alimentarius y las normas del Mercosur, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos al Mercosur, si queremos exportar algo tenemos que cumplir con estas normas, básicamente es por eso. Bueno, el Código Alimentario Argentino, básicamente, nos dice si un alimento es genuino o normal, si el alimento está alterado de manera... ¿Saben cuál es la diferencia de algo alterado o algo adulterado? Alteración y adulteración. Que uno es adrede, ¿puede ser? ¿Cuál? Adulterado. Adulterado es adrede. Exactamente, es algo que hago a propósito o para reducir, sí, para estirar mi producto, para poder comercializar más volumen y sacar más renta de eso. Y en cambio, algo que es alterado es propio del alimento, ¿sí? O sea, lo almacené mal y le crecieron microorganismos, pero no es que lo hice adrede, es que le crecieron microorganismos porque en la matriz del alimento hay tantos componentes que lo que hace es que cualquier bacteria u hongo pueda crecer en un determinado alimento, pero no es adrede, es involuntario. Eso es muy importante porque vamos a hablar mucho de alteraciones y adulteraciones a lo largo de la materia, ¿sí? Un alimento contaminado es involuntario. Un alimento adulterado, que es intencional, puede ser un alimento falsificado, ¿sí? O algo que yo agregué adrede para tener mayor rentabilidad. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, un queso rallado que no es queso, esto es obviamente un producto adulterado, porque esto es intencional. O una miel que dice miel, pero es un alimento a base de miel, que básicamente el 80% es jarabe de maíz, o leches que no son leche, o que tienen agregado de otros productos, o que están aguadas, eso es de manera intencional. Pero siempre y cuando lo aclaren en el rótulo, por eso es muy importante leer el rótulo, no sería algo ilegal, ¿sí? Porque el precio de, una miel pura o un queso rallado. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando vayamos a pagar. Después, un alimento que puede ser falsificado puede ser, por ejemplo, en el caso de la leche, cuando la leche está aguada, o en el caso del pimentón, que hay muchas veces que se le suele poner otros productos rojos o polvos rojos, porque el pimentón es bastante caro. Hasta se dice que se le puede agregar este polvo de ladrillo para estirar la producción, y entonces, obviamente, que eso es adrede y eso está penado por la ley.
Y también, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos, no sé, denominación de origen, o por el tema de los vinos, o nos dicen, por ejemplo, que tenemos aceite de oliva extra virgen y no cumple con lo que nos están diciendo, o que nos dicen que tienen fideos al huevo, por ejemplo, y en realidad no tienen huevo, sino que tienen colorante. Entonces hay muchas otro tipo de adulteraciones que también hay que tener en cuenta y que hay que saber identificar. Bueno, esta es información para el consumidor, toda la información que tiene que estar. Lo más importante que nosotros tenemos que ver es la parte de rotulado nutricional, ¿no? Pero fíjense que está la empresa, está el modo de empleo, el país de origen, la fecha de vencimiento, está toda esa información, ¿sí? Y en el rótulo lo que está, que es muy importante, es la porción. Eso es muy importante porque muchas veces cuando vamos a ver el código, fíjense que habla por porción, y cada alimento tiene una porción diferente, entonces hay que conocer las porciones de cada alimento o el que estamos analizando. Y bueno, respecto también, obviamente, nos tira el valor energético que se calcula como vimos anteriormente. Está lo que es la parte de rotulación facultativa, que nos habla de las propiedades funcionales particulares que tiene, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Esta información nutricional obligatoria coexiste con... ¿Cuál es el problema? Que la información nutricional obligatoria muchas veces coexiste con mensajes de salud y mensajes de nutrición de productos con altos niveles de azúcar, grasa, sodio, lo cual resulta información confusa para los consumidores. Por ejemplo, el Nesquik tiene 25% menos de azúcar, pero es saludable, y no, sigue teniendo exceso en grasa, exceso en sodio, entonces no es que sea saludable, pero tiene menos 25, tiene menos porcentaje de azúcar. Está bien, lo tiene, pero no. Es como que la información que nos dan es errónea. Lo que yo les comentaba, el pan con semillas, bueno, acá no se llega a ver, pero dice omega 3 ahí, y después tiene algunos dibujitos de corazones, y también es erróneo, ¿sí? Es confuso, no es que es erróneo, es confuso, básicamente. Y también hay información nutricional complementaria, ¿sí? Que fíjense que podemos tener declaración del contenido absoluto o declaración del contenido comparativo, ¿sí? Absoluto sería bajo, contiene, alto, fuente, muy bajo, sin adición, ¿sí? O sea, que describe el nivel o la cantidad de uno o más nutrientes y el valor energético presente en el alimento. En cambio, lo que sería la declaración del contenido comparativo puede ser reducido o aumentado, ¿sí? Y compara o coteja en más o en menos los niveles de los nutrientes. Tiene más o menos, pero no dice un valor absoluto. Y entonces, hablando de las condiciones para las declaraciones relacionadas con el valor energético, vemos que lo que es declaración de contenido absoluto, por ejemplo, podemos ver que tiene, por ejemplo, bajo o no contiene, y nos dice tanto para tantos gramos de sólidos o para líquidos. Entonces es como más, un valor más exacto, ¿sí? En cambio, comparativo puede ser reducido o aumentado en función del producto original. En el caso puntual, fíjense, de los alimentos funcionales, que son alimentos que tienen algún compuesto en su formulación, en su matriz, algún compuesto en particular que nos interese. Por ejemplo, este es el caso especial de los ácidos grasos omega 3, el código muestra esta tablita, en donde fíjense que nos dice que para que nosotros podamos ponerle fuente de omega 3 o alto contenido de omega 3, tiene que cumplir con, por ejemplo, tener 300 miligramos de ALA, de alfa-linolénico, sería el de origen vegetal, o al menos 40 miligramos de lo que es la suma de EPA-DHA, que sería de origen animal, por cada 100 gramos o 100 mililitros en platos preparados según corresponda, o por porción, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es muy importante conocer el alimento que estamos desarrollando y la definición de porción. Y bueno, y hay diferentes sistemas de etiquetado. Este ya lo conocemos porque ahora también está en Argentina. El de los octógonos, está también el score, que se usa en Francia,
el de semáforo simplificado en Ecuador, el de las guías diarias de alimentación. Bueno, hay un montón de, ahí lo puse en Argentina, y no nos vamos a poner a discutir, porque realmente yo no soy nutricionista y sé que hay mucha controversia alrededor de lo que son los octógonos, si está bien, si está mal, pero bueno, está, y hay que cumplirlo por ahora. Fíjense que esta era un artículo que se publicó diciendo que se iba a implementar lo de los envases, no sé qué, y bueno, ya llegó, ya estamos nosotros en el 2022, ya empezó y ya está en todos los productos que estamos consumiendo, ¿no? Entonces tendrán un año, lo que le da es que les daba un tiempo, bueno, ya ahora se les está acabando, ya se les acabó de hecho, el año para que todas las empresas se puedan adecuar a esta ley, y lo que pueden hacer básicamente es modificar todo su packaging, que básicamente fue mucha plata para muchas empresas, sobre todo las de consumo masivo, para productos de consumo masivo. Tengan en cuenta que hubo que modificar un montón